Buenos días a todos, mi nombre es Eli Navajas, soy investigadora principal de la Unidad de Biotecnología y del Programa de Carne y Lana de INIA, junto con los ingenieros Ignacio de Barbieri y Gabriel Chapesoni. Preparamos una presentación sobre eficiencia de conversión y emisiones de metano, dos nuevas características a ser consideradas dentro de los programas de selección. La eficiencia de conversión y las emisiones de metano son dos características nuevas que están directamente relacionadas con las dimensiones económicas y ambientales de la sostenibilidad. El metano entérico es un gas de efecto invernadero emitido por rumiantes como subproducto de la fermentación ruminal, que tiene alta incidencia en las emisiones agropecuarias, particularmente en nuestro país. Reducir las emisiones de metano es una contribución directa a lo que tiene que ver con la mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que permite además fortalecer nuestro posicionamiento frente a posibles barreras arancelarias debido a las preocupaciones en función del ambiente, y representa sin duda un agregado de valor. La eficiencia de conversión del alimento, por otro lado, permite mantener los niveles de producción reduciendo el consumo, lo cual está asociado con menores costos de producción. Además tiene un impacto ambiental por su asociación favorable con metano. Ambas características son medibles, existe variabilidad entre los animales y son heredables. Esto permite pensar en su potencial de mejora genética a partir de la selección y con esto contribuir a la sostenibilidad de la producción. Las mediciones de eficiencia de conversión se iniciaron en la Estación Experimental de INIA La Magnolia, fines del 2018, principios del 2019, y en las cuales se llevan las mediciones de consumo de alimento y peso corporal. Aquí les muestro el sistema de comederos automáticos, en la cual se registran los niveles de consumo y se identifica el animal correspondiente en función de la lectura de su caravana electrónica. En los mismos corrales donde están estos sistemas de comederos, se cuentan con plataformas de medición automática del peso asociadas con los bebederos, en los cuales se registra el peso de los animales cada vez que van a beber agua, y permite llevar un monitoreo con mínima intervención humana y sin tener que mover los animales durante las pruebas de eficiencia. Las pruebas de eficiencia son el periodo en los cuales se llevan las evaluaciones, y en las cuales que corresponden a un largo aproximado de 56 días, que incluye unos primeros 15 días de adaptación, y luego ese periodo de evaluación donde justamente se lleva el registro de el consumo diario de alimento de cada uno de los animales y la evolución de peso para estimar su ganancia. ¿Cómo medimos, cómo le ponemos número a la eficiencia de conversión? Bueno, a través del consumo residual de alimentos, que es la diferencia entre el consumo observado y el consumo predicho. A modo de ejemplo, les traigo esta gráfica, y lo que tenemos acá es en el eje vertical tenemos el consumo observado, es decir, este primer componente, y en el eje horizontal el consumo predicho, ambos expresados en kilos de materia seca por día. Cada uno de estos puntos son los valores, corresponde a un animal, y la línea esta que atraviesa la gráfica es el punto donde el consumo observado es igual al consumo predicho. Los puntos rojos corresponden a los corderos menos eficientes, en el cual el consumo observado es mayor que el predicho, mientras que los puntos verdes corresponden a aquellos corderos que son más eficientes, es decir, que comieron menos que lo esperado en función de su desempeño. Este desempeño es calculado en función de su tasa de crecimiento y de su peso corporal, en estas pruebas que se realizan justamente en fases de crecimiento. Si por ejemplo consideramos un consumo predicho o un consumo esperado en función del desempeño de 1,5 kilos, encontramos que tenemos animales ineficientes que consumieron hasta 250 gramos más que el promedio, es decir, que la línea, y a su vez encontramos animales que consumieron menos, también aproximadamente 250 gramos menos, lo que representa un ahorro de esa magnitud en comida por día por animal. Junto con las mediciones de eficiencia de conversión se llevan las mediciones de metano entérico, las cuales se realizan justamente al final de la prueba de eficiencia.
Y se hace a través de estas cámaras, que se llaman cámaras de acumulación portátil, que son estas cámaras transparentes en las cuales el animal permanece aproximadamente 40 minutos, y lo que se hace es medir la cantidad de gases que se acumulan, que son emitidos y que se acumulan en la cámara, y que incluyen el CO2 y el metano. Desde que están operativas estas mediciones, se llevan medidos más de 700 animales, corderos merinos, que incluyen todos los corderos del núcleo nacidos desde el 2018, y nuestra expectativa es llegar al final de este año con 1000 animales medidos. Esto constituye una base de datos muy importante, y muy útil para muchas cosas, entre ellas para responder algunas preguntas importantes, como justamente cuál es la incidencia de la eficiencia de conversión en otras características productivas. Es así que comparamos el desempeño de animales extremos para el consumo residual de alimento, el 25% más eficiente y el 25% menos eficiente. Lo que encontramos es que los animales más eficientes consumieron unos 300 gramos menos que los menos eficientes, tuvieron ganancias de peso similares durante el periodo de la prueba, pero fueron animales más livianos, con unos 300 gramos más livianos, un 2% expresado acá en función del peso metabólico, y tuvieron un espesor de grasa también menor, 1.8 milímetros en comparación con 2 milímetros, que fueron lo que tuvieron los menos eficientes. En relación a las emisiones de metano, los animales más eficientes emitieron menos metano. Esa diferencia también se mantuvo cuando el metano se corrigió por la ganancia de peso, pero lo que sí encontramos es que, a pesar de que consumieron menos, los animales más eficientes emitieron más metano por kilo de alimento consumido. Otro aspecto interesante para considerar es en relación a las parasitosis, estamos hablando de nematodos gastrointestinales, y lo que vemos acá, en términos, cuando medimos en función de FAMACHA, que el grado de anemia de aquellos animales más eficientes fue menor que los menos eficientes. Un dato bastante interesante que seguramente merece seguir siendo investigado. En términos de HPG, es decir, de huevos por gramo de heces, el desempeño fue igual entre el grupo de animales más eficientes y menos eficientes. Respecto a las mediciones en el momento de la esquila, no se encontraron diferencias en el peso corporal de la esquila, ni en el peso de vellón sucio, ni limpio, ni en las características de largo de mecha y diámetro de la esquila. Como les decía, esta población es relevante, esta base de datos, y corresponde también a la construcción de la población de referencia para selección genómica. Hablamos de población de referencia para selección genómica porque estos mismos animales, además de los registros para estas características, fueron también genotipados, es decir, se trajeron las muestras de ADN de estos animales y se cuenta con su información genómica. La combinación de ambos registros y genotipos es lo que nos permite llegar a ecuaciones de predicción para poder estimar el valor genético de un animal que denominamos depth genómica en la medida que incluye la información genómica para su estimación. En términos prácticos, si un cabañero, si un criador quiere tener estimaciones de los valores genéticos de animales que no van a poder pasar por las pruebas de evaluación y por las mediciones de metano, para llegar a esta estimación, lo que necesita es extraer una muestra de ese animal, o del grupo de animales, enviar esas muestras a genotipar, es decir, se va a extraer el ADN de esas muestras y serán genotipadas. Esa información se incluye en el contexto de la evaluación genética de Merino, y de ahí, en función de la ecuación de predicción, podrá obtener la estimación de mérito genético, en este caso depth genómicas. Es decir, que a partir de la selección genómica podemos seleccionar animales que no tengan el dato de eficiencia o de emisión de metano, justamente en base a estas depth genómicas. Esto permite expandir el número de animales evaluados, lo cual es particularmente relevante para características complejas y centralizadas en su medición, como es el caso de eficiencia de conversión y emisiones de metano. Desde el punto de vista de su aplicación práctica, lo que requiere es la inversión en la extracción de la muestra y en el genotipado de esa muestra. En resumen, quisiera resaltar algunas ideas. La primera de ellas es que es factible incluir eficiencia de conversión y emisión de metano en el programa de mejora genética.
De los resultados, de estos primeros resultados obtenidos, vemos que los corderos más eficientes producen igual cantidad de lana, de igual calidad, sin ver afectada su resistencia a los parásitos gastrointestinales, pero con la ventaja de que esto se logra en base a un menor consumo de alimento que va acompañado de una menor emisión de metano. Por último, quisiera destacar la plataforma que se está implementando en la Magnolia para selección genómica en función de esta población de referencia que está en desarrollo, y que les comentaba recién, y bueno, y así poder concretar el aporte desde la mejora genética a la sostenibilidad de la producción.